Yo creo que nací con esa curiosidad, y era de esas niñitas atroces que todos preguntaban los porqués, y que cuando chica más de la mitad de los porqués nadie me los respondía y más bien se molestaban. Entonces me di cuenta que más valía que yo misma me buscara las respuestas, ¿no? Así que son esas cosas que traen los niños vienen de fábrica, entonces, y que probablemente nadie me trató de cambiar ese aspecto. Quien más influyó positivamente en esta decisión fue mi abuela materna, con la cual yo viví desde que tenía 14 años, por varios años. Ella estaba enferma, entonces vivía sola, tenía presión alta nada más, entonces no podía ir sola. Y yo fui la única solución que ella aceptó, que yo, que tenía como 14, fuera a vivir con ella. Y ella era una persona muy libre, y que una de las cosas que siempre decía es que ser mujer no era una buena excusa para no llevar a cabo sus sueños, cualquiera de estos fuera. Entonces como que yo me sentía hiper apoyada por ella. Además era de la época de la minifalda, cuando empezó a llegar la minifalda, que era considerado pero como una cosa terrible, y mi abuela encontraba que a mí me quedaba estupendo. Pelaba a todas las demás, criticaba a todas las demás chiquillas, pero a mí me encontraba. Entonces ella era totalmente no objetiva conmigo, y yo sentía que me quería sin límite, y eso yo creo que por otro lado me dio la seguridad para tomar de repente caminos que parecieran un poquito riesgosos en ese momento, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería en la Chile, en el plan común, con la idea de ser ingeniero químico, pero ahí ya estaba como dudando al respecto, y hice una práctica de verano en astronomía, y ahí me enamoré del universo. No me había preocupado todavía de ese tema, y me pareció fantástico, fascinante, que había mucho que aprender, y cuando yo dije que quería ser astrónoma, ahí sí mi mamá encontró que era terrible, que si me iba a dedicar a hacer horóscopos o algo así, encontraba que era, y de qué iba a vivir mi hijita y todas esas cosas. Fue una súper buena decisión. Bueno, gracias a que podemos ver el pasado nosotros, porque como la luz se demora, anda a 300.000 kilómetros por segundo, no podemos ver las cosas así instantáneamente, se demoran, y las cosas, en el universo todo está tan lejos que se demora mucho en llegarnos las noticias. Todas las noticias que nos llegan, ustedes que trabajan en prensa, son noticias muy añejas. Y muchas de las estrellas que estamos mirando ahora a lo mejor ya hoy no existen, pero la noticia de que murieron todavía no nos llega. Entonces, lo que nos sirve eso es ver qué pasa con otras estrellas, como el Sol, por ejemplo, que nos importa porque es nuestra estrella, ver qué pasa con las estrellas como el Sol, cómo se forman, cómo viven, cómo mueren, en qué momento mueran, cuánto duran. Todo esto lo podemos ver en el pasado, y por supuesto entonces saber qué es lo que nos espera en el futuro. Son como superplanetas. No tienen reacciones nucleares, que es lo que hace brillar una estrella, así que son igual que un planeta, pero gigante. Y había mucha curiosidad y mucho interés por saber si existían o no, porque como no tenían luz propia o mucha luz propia, era difícil verlo. Hoy en día se conocen miles. Y la importancia que tienen es que en realidad, estudiándolos a ellos, entendemos un poco más cómo son los planetas en otras estrellas, porque son planetas en realidad. Entonces ver cuál es la física y las condiciones que se dan en sus atmósferas, saber cuántas de estas enanas cafés pueden haber en el universo, de tal manera de ver cuánto influyen ellos en la materia oscura, por ejemplo, que hay, porque en el fondo son materia oscura, no tienen mucha luz propia. Así que tienen varios aspectos que son bien interesantes. Bueno, hay cambios que son distintas escalas, o sea, hay un montón de programas que ayudan a incentivar a la curiosidad en los niños en los colegios. Explora tiene un montón de programas. Yo he ido a dar muchas charlas y yo siempre he visto interés en niños, incluso en lugares alejados de Santiago, pequeñas comunidades, incluso colegios rurales, y son niños pero tienen una inquietud por saber de todo y sobre todo del universo. Son todos astrónomos en potencia. Ahora, pensando más a largo plazo,
Yo creo que hay que ver el tema de los profesores de ciencia, digamos, de su formación, de que la formación que esté al día, que sea capaz de enseñarle a los niños cosas entretenidas de la ciencia y no como memorizar cosas que ya cada vez se usa menos como método. Yo no sé, yo estudié en el Liceo 7 y los profesores de física, matemática y química, bueno, eran muy buenos. Eran muy buenos y nos nada de preuniversitario ni nada. Después de ir a clase y estar con ellos, uno le iba bien en los exámenes, la PSU, lo que sea que se da para entrar a la universidad. Entonces, no sé en qué momento se perdió aquello, pero yo creo que devolverle, si tú quieres, la dignidad a la profesión de profesor, que se hace de varias maneras, pero entre ellos con sueldos que sean más que dignos, porque esa cosa de sueldos dignos suena como a mínimo así, no, que sean sueldos que sean atractivos para que una persona que se quiera dedicar a ser profesor pueda al mismo tiempo mantener a su familia y tener una vida sin pellejería, pero y trabajando con una tranquilidad y con el espacio necesario para... ¿Cómo le puede pedir a uno un profesor que sea creativo en sus clases y que además incentive a los niños y que los saque a hacer experimentos, a laboratorios, cuando en realidad están haciendo clases en varios colegios al mismo tiempo y todo para tratar de tener un ingreso razonable? Entonces, no sé en qué momento se perdió la educación pública o empezó a tener estos problemas. Ahora, la impresión que yo tengo es que la educación pública es mejor de lo que uno cree, porque siempre te muestran lo malo, y es poco. Yo cuando estaba en colegios públicos me doy cuenta que en realidad hay unos pocos profesores que son fantásticos, que estimulan a los niños y que vale la pena trabajar con ellos para copiar ese método. A mí me pasó en una experiencia que me dejó muy marcada, porque fui a un lugar rural, fuera de Santiago, donde los que me invitaban me hicieron las peores expectativas de lo que me iba a encontrar, que eran niños que nunca habían tenido una persona que le iba a dar una charla, menos de astronomía, y que los profesores estaban todos medio deprimidos, qué sé yo. De hecho, la palabra que me dijeron son casi como animalitos, los niños. Entonces, yo fui y di mi charla, que es la que doy en cualquier lado, sobre la evolución del universo, un poco lo que está en mi libro. Y después un niño me dijo, ¿podemos hacer preguntas? Obvio, le dije yo, claro. Entonces le pasé el micrófono, hizo una fila, habían como 16 niños que me hicieron preguntas. Las preguntas son las mismas que me hacen cuando voy a cualquier colegio o a cualquier charla. O sea, ellos sabían de exoplanetas, de agujeros negros, de todo. Y después de eso, la profesora que era como la coordinadora regional de educación, me llamó y me contó que mi presentación había marcado un antes y un después en la educación en ese lugar. No por la charla ni nada, sino por el hecho de que los profesores habían tenido la oportunidad de ver todo lo que esos niños tenían, toda la curiosidad que tenían esos niños adentro latente, todo, y fue como una revelación para ellos de darse cuenta que estos niños en realidad daban para mucho más. Era cuestión de saber abrirle la puertecita por donde poder llegar a sus mentes, a sus corazones y empezar a meterle, a cambiarlos de tema y hacerlos que se entusiasmen con distintas disciplinas. Y eso fue como bien impactante, darse cuenta que en muchos casos parece ser que los mismos profesores no se dan cuenta del tesoro que hay ahí escondido en estos chicos que no tienen muchas oportunidades.